Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este programa de Espiar y tu Dinero, en el cual el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos brinda cada semana sus guías o sugerencias sobre cómo tener una buena relación con el dinero, todo esto con miras a tener una vida financiera mucho más saludable. Les recordamos que ya tenemos una serie de podcasts, las cuales ustedes pueden escuchar o descargarse si lo prefieren en nuestro portal de internet, que es www.spanishpublicradio.org. También se pueden comunicar directamente con Ramiro en la siguiente dirección o teléfono. Ramiro. Bienvenidos a este programa. Soy Ramiro Javier Atristain y con todo gusto estoy aquí para explicarte temas financieros y brindarte consejos prácticos. Sí, tome nota que pueden contactarme a través de redes sociales como @turelacionconelDinero, o los invito a comunicarse conmigo a través de correo electrónico a ramiro@tristainadvisors.com, y estaré encantado de recibir sus sugerencias, comentarios y preguntas, y me complaceré en ofrecerles mi apoyo y asesoría en cuanto a temas financieros. Ramiro, el mundo financiero es muy complejo, ¿no? Sí, Sabemos que, es un mundo complejo. allá afuera hay diferentes formas. Si hablamos de inversión, hay muchísimas formas en las cuales podríamos hacer rendir un poco más nuestro dinero, pero tenemos que tener cuidado en cuál de estas alternativas o por cuál de estas alternativas nos inclinamos, ¿no? Cuéntanos tú hoy en este programa sobre algo que se llama anualidades. Sí, muy bien. Es un tipo de inversión. Hay muchos tipos, ¿no? Entonces hay muchos tipos de activos. Se clasifican de acuerdo a su rentabilidad y su nivel de riesgo. Entonces, si vamos de las inversiones que son menos riesgosas, por ejemplo, si pones tu dinero en una cuenta de ahorro o compras unos CDs, la rentabilidad que vas a recibir es bajísima. Es casi un poquito más que la inflación y a veces hasta menos que el nivel de inflación. O sea, puede ser, por ejemplo, el nivel de inflación ahora está en 2.8. Entonces, una cuenta de ahorros hoy en día está pagando 1.75 o quizás 2, ¿no? Entonces, estás perdiendo dinero. Si los intereses suben, obviamente podría subir ese interés, pero no te va a dar mucho más tampoco. Ahora, había en los años 80, principios de los 80 o de los 70, cuando los intereses llegaron hasta el 14%, pero hoy en día los intereses están muy bajos y están con una tendencia a subir, porque han ido subiendo en los últimos año y medio, en el último año y medio. De ahí sigues, que entiendes, es importante entender que, bueno, a ese bajo nivel de rentabilidad, pues estás asumiendo un bajo nivel de riesgo, porque en cierta manera el banco no te garantiza, pero sí cuida tu interés, tus ahorros que tienes, como esa cuenta de ahorros o CDs, y además está garantizada por un seguro del gobierno hasta $250,000. De manera que si tienes tu dinero en ese tipo de cuenta, bueno, está cubierta hasta $250,000, incluso en caso de que el banco fracasara. Pero ya vas hablando de otro tipo de inversiones donde te den más rentabilidad. Pues hay los bonos del tesoro, que tienen un poquito más de rentabilidad y también son bastante seguros. Después tienes los bonos corporativos, los bonos municipales y bonos estatales, etcétera. Después los bonos corporativos. Y después tienes las acciones. Y las acciones tienen un rango, una amplitud de riesgo y de rentabilidad muy alta. O sea, puede ser de un nivel bajo hasta más alto, pero también asumes un riesgo bajo o alto dependiendo del tipo de acción. Y después tienes las inversiones alternativas. Las alternativas pueden ser otro tipo de inversiones, sean directas en una compañía en forma privada o capital de riesgo, etc. Entonces, ese es más o menos el espectro del tipo de activos y las clases que tienen. Hay otro tipo que se llama anualidades. Las anualidades encajan un poco entre los bonos y un poquito más tendiendo a ser a los bonos corporativos por varias razones. Es decir, su rentabilidad puede ser a ese nivel, puede ser entre 3, 4, 5, hasta el 7% hoy en día. Y su riesgo es bastante bajo. Entonces, es en realidad un contrato que te proporciona los ingresos y se llama anualidad porque en teoría te da un ingreso anual. Claro que puede ser pagado mensual, trimestral o semianual o anual, pero por eso se llama
anualidad porque tienes un pago de ingreso anual fijo por el resto de la madurez de esa anualidad. Entonces, puede ser un instrumento interesante que te puede proporcionar ingresos de jubilación en esos intervalos regulares, como puede ser mensuales, etc., ¿no? En realidad, el concepto viene de que estás poniendo una cantidad principal y de eso estás cobrando intereses fijos cada intervalo regular, que puede ser mensual. Entonces, el término anualidad, como dije, no implica que las rentas tengan que ser anuales, sino que se da cualquier secuencia de pagos iguales en todos los casos. O sea, los intervalos son regulares e independientemente de tales pagos, pues van a ser anuales, como dije, semestrales, trimestrales o mensuales. Entonces, dan una renta, que es un pago, o puede ser un depósito, ¿no? o estás retirando de esa anualidad, y eso se hace periódicamente. La renta es anual, entonces si sumas los pagos, va a haber una cantidad anual. Por eso se llama anualidad, porque esa cantidad anual es fija. Tienen un plazo, entonces es la duración de la anualidad. El número de veces que se cobra o se paga la renta puede ser 10 años, puede ser 20 años, etc. Entonces tienen un periodo Ahora, de pago. Ramiro, este dinero que tú destinarías a este tipo de inversión, ¿tú lo puedes retirar en cualquier momento o tienes que dejarlo allí por el término del contrato que aceptaste? Bueno, ahí es donde, en los detalles, es donde viene la complejidad de las anualidades. Antes de tocar ese tema, quería explicar dos cosas más. Que tienen un periodo de pago, o sea, el tiempo que transcurre entre un pago y otro, ¿no? Y es cómo se calcula la anualidad. Y tiene una tasa de interés, que es el tipo de interés que se fija en esa operación. Y puede ser cotizable una vez cada año, o puede ser fijo, o puede ser nominal y se capitaliza más de una vez al año, etc. El punto es que estás comprando un contrato. Entonces, como todo contrato, te estás sometiendo a un plazo determinado. Digamos, tienes, por así decir, $50,000 que recibiste de alguna pensión, de herencia, lo que sea. Y no necesitas ese dinero inmediatamente, quisieras ahorrarlo o guardarlo para tu futuro, para tu jubilación. Compras una anualidad por esa cantidad y a un cierto interés. Digamos que el interés sea 5 o 6%. Pues a ese interés, ese dinero se puede duplicar en unos 10 años, ¿no? Entonces, en realidad, estás comprando ese contrato con esos términos y depende que digan el contrato, puedes o no sacar ese dinero antes. De acuerdo al término, te va a empezar a pagar. Ahora, esos términos no es que sean negociables, sino que hay ciertos tipos de anualidades que se ofrecen. Entonces, hay anualidades fijas y hay anualidades variables. Las fijas, estas primeras, son aquellas que se clasifican de acuerdo a cómo se acumulan las ganancias, por supuesto, y porque los ingresos son fijos. Las otras, las variables, una anualidad donde obviamente ese ingreso puede variar. De lo que dependen es de la tasa de interés. La anualidad fija tiende a tener un interés fijo establecido en el contrato, mientras que una anualidad variable puede tener un componente fijo y un componente que sea variable de acuerdo a cómo está la bolsa de valores. O sea, está indexado con respecto a un índice de la bolsa. Son instrumentos complejos, ¿no? Son instrumentos complejos y como los que producen las anualidades tienden a ser las compañías de seguro. Entonces ellos venden productos que en realidad son un poco intangibles porque es difícil de evaluar como un producto tangible cuando ves todos estos componentes. Sí tienen su parte tangible porque el valor con el que se vende y es un poco difícil de entender porque primero estamos usando conceptos financieros y como son contratos, pues están llenos de términos legales. Por lo general, una anualidad es un instrumento del cual realmente si inviertes en él, debes dejarlo por un buen tiempo y no tocar ese dinero, porque te va a empezar a dar rentabilidad, pagos fijos si los quieres en un año o en 2 o dentro de 10 años y puedes recibir eso. Entonces es ideal para alguien que tiene dinero y dice me falta 10 años para jubilarme, propongo una anualidad, no quiero preocuparme de tener que estar entendiendo la bolsa de valores ni nada de eso. En 10 años voy a empezar a recibir una cantidad fija por los siguientes 20 años después de que me jubile, por ejemplo. Eso es una típica anualidad, que puede ser una anualidad fija.
Entonces, si entiendes bien ese concepto, puede ser algo que te ayuda. ¿Por qué? Porque te está brindando una rentabilidad. Se paga de esa inversión, de ese dinero. Desde ese punto de vista, puede ser un instrumento que encaja dentro de tu cartera de inversiones. Entonces, la idea es que no tengas todo tu dinero en, como se dice, en una cesta, en una canasta, ¿no? Porque si tuvieras todo en una anualidad, pues estás sujeto a todos esos términos y no tienes toda la flexibilidad del mundo. Ramiro, tú que estás metido en todo esto de las finanzas, que ves números, que ves cifras, por ejemplo, ¿qué sector de la población es la que más opta por este tipo de inversión? Ese es un tema interesante y por eso pensé tocarlo, porque la gente que tiene obviamente mucho poder adquisitivo y tiene el dinero para poder invertir en todo tipo de activos, tiende a usar este tipo de inversiones muy bien, porque sabe que tiene para otras cosas. En otras palabras, está diversificando sus inversiones, porque pueden estar invirtiendo en la bolsa de valores, en bonos, en otro tipo de no sé, cuentas o bonos del tesoro y también en anualidades. Entonces, de esa manera diversifican sus carteras. Como las agencias de seguros o las compañías de seguros son los que producen este tipo de instrumentos, cuando compras seguro de vida o cuando compras algún tipo de seguro de esos tipos, pueden ser acoplados a anualidades. Hoy en día hay instrumentos que ofrecen las dos cosas. Parte te cubre un seguro de vida y parte es una anualidad. O sea, tiene un valor que puede ser lo que te va a dar una rentabilidad. Entonces, en el mercado de las minorías, de los hispanos, por ejemplo, se les tiende a ofrecer este tipo de instrumentos. Y está bien, pero el punto es que hay veces que no es el instrumento adecuado para una persona si es que no entiende el contrato que tiene que asumir. Además de que la rentabilidad esté fija, que es algo positivo, todos los términos son bastante numerosos que en cualquier caso de que una eventualidad te obliga a tener que cambiar eso, pues te va a costar. O sea, sobre todo en los primeros 3 a 5 años de que compres una anualidad de 10 o más años. Entonces, sí, realmente es una inversión para comprar cuando estás pensando a largo plazo. Entonces, ahora, es fácil entender el concepto de invierto tanto, eventualmente voy a recibir una rentabilidad, una renta fija, ¿no? De eso es fácil. Pero los contratos, como están llenos de estos términos legales y excepciones y contingencias, el consumidor promedio pues no necesariamente está enterado completamente de un contrato, de una anualidad, por lo que debe confiar en la persona en la que le vende el producto. Y, por supuesto, tener a alguien a quien le confíes y que está pensando en tu bienestar fiduciario, desde el punto de vista fiduciario. O sea, qué es lo que te beneficia a ti en tu situación. En la mayoría de los casos, esta confianza es merecida, eso es cierto, pero también crea un entorno en que el consumidor puede ser engañado o iniciar una transacción que no es la mejor para el consumidor. Entonces, es simplemente entender eso, ¿no? Pues definitivamente que esta forma de inversión sí requiere un poco más de investigación, un poco más de asesoramiento antes de dar este paso, ¿no? Sí, ahora, la idea es que te hagan una ilustración antes de cómo funcionaría la anualidad. Entonces te hacen una proyección, ¿no? Inviertes tanto, tal año vale tanto, y el primer año te paga tanto, el segundo, el tercero, ya sea por 20 años. Entonces entiendes bien los términos y debes preguntar, ¿no? De las cosas que te dije, ¿cuál es la renta? ¿Cuál es la renta anual? ¿Cuál es el plazo? ¿Qué periodo de pago tiene? ¿Y qué tasa? Y en el periodo de pago hay, ¿no? ¿Qué contingencias o excepciones hay en el caso de que yo quiera sacar mi dinero antes de que se cumpla? Desde ya, como es un contrato, por lo general va a tener una penalidad, una multa por eso, sobre todo en los primeros 3 años o 5 años. O sea, como dije, indico que es un instrumento bueno para largo plazo, ¿no? Ahora, ese tipo de instrumento está categorizado en la manera en que paga también. Por ejemplo, hay lo que se llama la anualidad inmediata, que comienza a realizar pagos periódicos justo después de emitirse la póliza, porque se emite o el contrato. Entonces, puede ser, normalmente es dentro de un año después de la compra. Entonces, alguien que, por ejemplo, tiene un dinero, y esto pasa mucho, en un 401k, en 401k, está por jubilarse y dice, ahora, ¿dónde pongo este dinero? No quiero lidiar con ponerlo en un IRA o algo así, porque tengo que ver en la bolsa o lo que sea. Que puede ser una buena solución también, mejor diversificar, pero puede considerar una